saber que hay una palabra que Dios tiene para nuestra vida, para iluminar, para bendecir, para prosperar, para alimentar la esperanza de días mejores. Después de alabar, de bendecir, de adorar el nombre del Señor, venimos a la palabra de Dios. Y la palabra en este momento viene en el libro del Evangelio de San Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, versos 32, nos habla de un gran, pero gran acontecimiento. Creo que toda la humanidad en algún momento de su vida ha escuchado hablar de este milagro, aunque pareciera ser que es un milagro, pero fueron dos milagros, pero en diferente tiempo y en diferente número de personas. Porque en Mateo 14:13 habla de la alimentación de los 5,000. Pero en Mateo 15, versos 32 en adelante, nos habla de la alimentación de los 4,000. Entonces son dos porciones de la Biblia diferentes, dos grandes milagros, pero diferentes. Y a veces creemos que una vez pasó, pero aconteció dos veces. Y en el 15:32 dice: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostasen en tierra. En el verso 36 dice: tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y cuántos niños habían por hogar. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Que el Señor añada la gloriosa bendición a la palabra de esta hora. La alimentación de los 4,000. La gente se abarrotaba, se alborotaba cuando oían que Jesús pasaba por las aldeas y los pueblos. Sabían que el paso de Jesús, el paso del Maestro, era un paso de milagros, era un paso de grandes acontecimientos, era el paso de aquello que tanto habían esperado, estaba cumpliéndose con solo él pasar. Y empieza el proceso de el Señor predicar, compartir, pero llevaban 3 días y a lo mejor la ración que cada familia había llevado se había terminado. Y Jesús lo sabe porque lo sabe todo. Y les dice: tenemos que despedir, pero no los puedo mandar en ayunas, porque si van sin comer, van a desmayar en el camino. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, las conoce muy bien y está pendiente de ellas. Y Jesús les dice: ¿cuántos panes hay? Hay algo, hay una semilla, hay algo de donde yo pueda hacer un milagro. Eso es lo que el Señor pensaba. Nada le costaba decir: Señor, envía ángeles y envíame cestos de panes para toda la multitud. Señor, que caiga maná, así como cayó allá en el tiempo de Moisés, cuando liberaba al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Pero no, el Señor pregunta: ¿qué tenemos? Si esta tarde, esta mañana, esta noche, el Señor preguntara: ¿qué tú tienes? A lo mejor muchos diríamos: pues no es mucho lo que tengo. Pero el Señor dice: yo puedo multiplicar ese no mucho que tú tienes.
Y hay varios aspectos en esta lectura que a mí me llaman siempre mucho la atención. El Señor pregunta cuántos panes hay. Ellos dicen que 7, que es un número perfecto. Pero los pececillos eran pocos. Había pan, poquito, pero el con qué era más poco todavía. Y en el verso 35 llama la atención que el Señor nos dice: pónganse todos a orar, doblen rodillas y clamemos. Hizo lo contrario. El Señor en el verso 35 dice: y mandó a la multitud a que se recostasen en tierra. Mandó a la multitud a que se recostasen. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? A lo mejor como un líder de un grupo, hubiéramos dicho: oremos, clamemos, algo tenemos que hacer. Otros quizás hubieran dicho: la verdad que aquí no va a pasar nada. 7 panes y unos pocos peces no van a darnos de comer, mejor empecemos a caminar ya. Quizás dicen: no va a suceder el milagro, mejor tengo que ver qué más hago. Y el Señor dice: descansa. Hay una parte donde el rey David habla y dice: yo tengo que estar quieto, tengo que reconocer que debo de esperar en Dios. Y muchas veces nos afanamos, vamos al banco, vamos al prestamista, vemos al médico, vamos a otro médico y no encontramos la respuesta y agonizamos en nuestro corazón. Y el Señor lo único que pide es: tranquilízate, descansa. Mandó a la multitud a recostarse y tomando los panes y los peces dio gracias. ¿Cuántas veces hemos dado gracias por lo poco que tenemos? Le aseguro que no. Cuando hay poco, lo que hacemos es quejarnos. Y ya solo esto hay. Y ya no hay nada en la refrigeradora. Y se acabó lo que había en el banco. Y lo que me acaban de pagar ya se esfumó. Pagué esto, pagó lo otro. Y hermano, nunca, mi amigo, mi hermano, damos gracias por lo que tenemos. Si diéramos gracias por lo poco que queda, viéramos milagros impresionantes. Señor, gracias, solo hay 2 huevos en la nevera y somos 5, pero queremos darte gracias porque tenemos estos 2 huevitos y queremos pedirte que al hacerlos tú los multipliques. Les aseguro que viéramos milagros increíbles. Mandó a recostar a la multitud, luego levantó delante del Padre lo único que había, que no era mucho para una multitud tan grande. Si eran 4,000, supongamos que 2,000 eran casados, sumaba 6,000. Y que de esos 4,000 casados haya un niño, eran 5,000, más el otro eran 6,000. O qué sé yo, qué número pudo haber habido. Eran demasiados para tan poca comida. Pero después de bendecirlos, después de decirle: descansen, déjenme el trabajo de bendecirlos, porque también hubo otra actitud en esta historia. ¿Quiénes estuvieron dispuestos a dar todo lo que tenían? Fueron las personas o la persona que tenía los 7 panes y los pocos peces. Esa persona, esa familia, yo no sé quién fue, no dijeron: no, yo no lo puedo dar, esto es de mi familia, ya vamos de regreso, no hay nada que comer y me lo están pidiendo para los demás. El milagro empezó cuando esta persona que no tenía mucho lo dio todo para el servicio de los demás y dijo: Dios es capaz, tiene el poder de multiplicar lo poco que yo tengo. Y si yo doy lo poco que yo tengo, Él lo va a multiplicar. No solo va a comer mi familia y yo, sino que van a comer todos los que hemos venido a escucharlo. Ese fue el inicio del milagro, una buena actitud. Yo no digo que traigan todo o que lleven todo a algún lado. Simple y sencillamente, cuando decidimos compartir lo que tenemos, también vamos a ver milagros en nuestras manos, en nuestra mesa, en la vida de nuestra familia.
Cuando voy al verso 37, dice que comieron todos, y no solo comieron, se saciaron. Y no solo comieron y se saciaron, sino que sobraron 7 canastas llenas, ni siquiera medias. Era más que un milagro. Era un milagro espléndido, era un milagro tremendo, era un milagro glorioso. Todos los milagros lo son, pero este como que se salía de todas las magnitudes. Y cuando vemos que hasta sobró, nos preguntamos, ¿qué Dios tan grande el que había allí? Ese Dios, ese Señor que hizo el milagro en esa multitud, es el mismo que te estoy presentando en esta hora. Es el mismo que quiere hacer un milagro en tu vida, en la de tu familia, o en ese amigo, o en ese familiar que te tiene preocupado. No estás en sintonía de este canal por casualidad. Estás en sintonía porque Dios así ha querido, para que escucharas que Él quiere hacer un milagro en tu vida y no va a detenerse hasta hacerlo. No va a ser cualquier milagro. Él sabe hacer milagros grandiosos y sorprendentes. La disposición de la gente a buscarlo. Todo el que busca a Dios jamás anda con las manos vacías. Todo el que le busca con sinceridad, honestidad y fe va a conocer a un Dios grande que hace maravillas. La multitud lo siguió, no por uno ni por dos, eran 3 días, no había más que comer. Pero hubo también alguien que puso lo poco que tenía al servicio de un milagro que Jesús estaba dispuesto a hacer. Y cuando viene el milagro, me he imaginado esa escena una y otra vez. A los discípulos repartiéndole a todos. Y a lo mejor los discípulos sonriendo y preguntándose cómo hizo el maestro para multiplicar todo esto. No solo lo multiplica, no solo comen todos, dice la palabra que comieron bien, comieron y ya no necesitaban un pedazo más y todavía sobró. ¿Puedes creer tú en un milagro a esta hora? Yo sí lo creo. Creo que mi Dios, nuestro Dios, es un Dios hacedor de maravillas y de milagros. No sé lo que estás esperando, pero Dios sí lo sabe. Tan solo crea su palabra, aférrate a la fe, porque la fe viene por escuchar la palabra y la has escuchado. ¿Cuál es el milagro de multiplicación que tú quieres, que tú necesitas? Multiplicación de salud, multiplicación de paz, multiplicación de alegría, multiplicación de esperanza, a lo mejor multiplicación de bienes. ¿Qué es lo que deseas y pides al Señor en esta hora? Es mi intercesión, porque Dios te escuche, y no solamente te escuche, sino que te responda con esas grandes maravillas, ese gran prodigio que Él tiene para saber dar respuestas. Que el Señor Todopoderoso, el gran Dios de Israel, el poderoso Señor, el Dios de amor, el Dios que todo provee, que todo lo suple, llegue allí donde estás esperando un milagro y ese milagro se haga en este momento. Es mi deseo, mi oración, que el poder de Dios sea tan grande que tengas para contarle a muchos cuán poderoso es el Dios de la palabra de la Biblia. Esta es la iglesia, la vida de Israel. Somos una iglesia con pasión, cuidando nuestra relación con Dios. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.